Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y el Par Explora Maule en la Universidad de Talca. En esta edición conversaremos sobre los 280 años del natalicio del Abate Molina, el primer científico de Chile. Para ello, nos acompaña el doctor Juan Cancino, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Los invito a ver la exposición Abate Juan Ignacio Molina, un sabio del siglo XVIII, vigente hoy. Debiéramos continuar admirando el legado de Juan Abate Molina, el abate Juan Ignacio Molina, y que si alguna de estas, ¿no es cierto?, queda en el corazón de ustedes, en la mente de ustedes, me daré por muy satisfecho. La primera, fue reconocido como un sabio grande entre los grandes naturalistas de su tiempo. La segunda es un chileno, y eso hay que destacarlo, que estuvo a la altura de los desafíos de su tiempo, porque era necesario dar a conocer lo que pasaba en América, dio a conocer a Chile, su geografía, la naturaleza, sus habitantes, el idioma, la cultura, y ya vamos a explicar en qué contexto está eso. Es un científico nuestro, vigente hasta hoy y seguirá siempre vigente mientras se mantenga esta forma de clasificar a los organismos y de darle los nombres científicos, porque tenemos que seguir poniendo su nombre detrás de aquellas especies que él describió y que son reconocidas como taxonómicamente válidas. Y por último, y este es un mensaje para todos, es un modelo a seguir. ¿Por qué un modelo a seguir? Porque él siguió el llamado que tenía en el corazón, lo que llamamos normalmente vocación, y lo cultivó de la mejor forma posible para en su tiempo hablar el lenguaje preciso que le permitió ese reconocimiento de sabio, pero también hay otras vocaciones de las cuales esbozaré algunos elementos durante esta presentación. Los vínculos con Maule y también con Concepción. Debemos decir que normalmente no conocemos su segundo apellido, los especialistas sí que lo conocen muy bien, Juan Ignacio Molina González. Pertenece a la sexta generación criolla de una familia de conquistadores españoles que llegó a Chile con García Hurtado de Mendoza. Su padre, don Agustín Molina Navejas, que estimuló el conocimiento de la naturaleza, con él colectaban rocas, ¿no es cierto?, mineralogía, etcétera, etcétera. Y su madre, doña Francisca González Bruna, González de Villalegre, ¿no es cierto? El padre era propietario de un fundo aquí en Cocholhue, al norte de Tomé. El matrimonio vivió en Penco desde 1735 hasta 1740. Así que habían entiendo que habían dos hermanos mayores del abate Molina que vivieron aquí en Penco, vivieron aquí en la región, y sin meterme en la cama matrimonial, puedo afirmar que el abate Molina fue concebido en Penco porque viajaron a Guaroculén con la madre embarazada, porque querían que el hijo naciera en el campo, más bien que a la orilla del mar. Ahí nace Juan Ignacio Molina el 24 de junio de 1740. Por eso hoy día estamos celebrando sus 280 años de su nacimiento. Él dice que nació en la isla. Este es un mapa que él publicó en parte de sus escritos. Él dice que nació en la isla y se refiere a estar rodeado por ríos, ¿no es cierto?, el Loncomilla, el Maule, el Putagán, etc. En un tiempo en que Talca aún no era la ciudad
fundada como ciudad, ¿no es cierto?, que se funda en 1742, recuerden que él nació en 1740. Estas son las ciudades de los 40 que existían, y de los 1500, ¿no es cierto?, Chillán, Santiago, obviamente Concepción. Guaraculén está a la entrada de lo que es el camino entre San Javier y Villalegre. Si uno mira yendo hacia Villalegre, hacia la mano izquierda, ¿no es cierto?, este es el paisaje que veía el abate Molina. Perdón, aquí quería mostrar un mapa, pero ahí ustedes pueden encontrar el camino que une, son 5 kilómetros, que sale de la entrada de la Alameda de Villalegre. A mano izquierda está este camino que se conoce todavía por el nombre de Guaraculén. En ese lugar estaría la hacienda, que era propiedad de la madre, y donde el abate Molina pasó muchos años, hasta que la familia tuvo casa en Talca y se turnaban, ¿no es cierto?, pasaban los inviernos en Talca y venían a este lugar durante el verano. Vamos a recorrer primero estas dos primeras razones que le he dado, el 1 y el 3, ¿no es cierto? Vamos a partir por los impares. ¿Por qué llegó a ser reconocido como sabio y obviamente como científico vigente? Aquí lo tenemos, y esta es una línea de tiempo, ¿no es cierto? Él vive desde 1740 hasta 1829. Esta es la etapa que vive en Chile, hasta 1767, que es el momento de la expulsión de los jesuitas desde Chile, y de todos los reinos de España y de Portugal. Y después vive en Europa, primero en Imola y luego en Bolonia. Ahora, para llegar a ser sabio, llegar a ser científico, hay que educarse. ¿Cuál es la educación del abate Molina? En Chile se educa con los jesuitas. Esto es herencia de su madre. Él se llama Juan Ignacio, tenía una hermana llamada Ignacia, un hermano José Ignacio, tengo entendido. O sea, 3 de los 4 hijos de los 4 hermanos con la madre del abate Molina llevaban por nombre Ignacio, porque ella era una devota, admiradora de Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas. Se educa en Chile con los jesuitas, y lo primero que hacen, cuando el abate Molina tenía 6 años, el año 46, viajan en carreta desde Talca a Concepción. Januario Espinosa, en el texto el abate Molina, dice que en la primera noche por lo menos habrían llegado hasta el Sausal. Ese era el camino por el cual se viajaba hacia Penco en estos días. Sausal, Cauquenes, Quirihue. Entonces por ese camino se llegaba a Penco. Al año tuvo que regresar a Talca, porque como resultado del viaje que se hizo a Concepción y un resfriado mal cuidado, nos dice Januario Espinosa, el padre se resfrió y falleció. Permanece en Talca. Los jesuitas ya habían fundado otro colegio, entonces estudia ahí hasta cuando tenía 15 años. Y ahí le recomiendan de nuevo que regrese a Concepción, porque en Concepción habían mayores niveles de educación. Recordemos que en Concepción los jesuitas habían fundado la Universidad Pencopolitana, aproximadamente en el 1720, e incluso tenía hasta nivel de doctorado, pero bueno, ese es otro tema. Entonces regresa a Concepción, pero aquí de nuevo estuvo
bueno, aquí se encuentra a Concepción en un nuevo emplazamiento. El año 1751 había ocurrido el tercer gran terremoto con un maremoto que penetró en la ciudad, en el antiguo Penco, ¿no es cierto?, donde estaba Concepción, y se había trasladado la ciudad a Concepción. Y de ahí, ¿no es cierto?, el abate Molina nos dejó escrito en latín un poema a la ruina de Concepción que dice lo que está ahí. Llegado había la floreciente Concepción a suma altura, llegado había. Y de Chile dulce gloria era, dulce gloria era. En Concepción estuvo esta vez 9 meses y decide hacerse sacerdote y, ¿no es cierto?, se muda a Santiago, Bucalemu y todos los sitios donde había formación de los jesuitas. Él se convierte en científico, como parte de este discernimiento, ¿no es cierto?, me faltaba decir esto de aquí, mientras estudiaba volvió a Talca por 2 años y eso se recuerda en la ciudad que él hizo clases, enseñó entre 1764 y el 65, y de ahí regresa a estudiar. Como parte de la educación que recibió en Chile, conoció a este hombre con el cual, ¿no es cierto?, su quehacer queda ligado a este científico sueco, Carlos Linneo, cuyo quehacer del abate Molina queda ligado de por vida. Linneo había publicado en el año 35 la primera edición de este texto que ustedes ven ahí, el Systema Naturae, por reinos, de los 3 reinos de la naturaleza, por clases, órdenes, géneros y especies. Este es el pilar de toda la taxonomía y del método que utilizamos hasta hoy día para clasificar y para nombrar a las especies. De aquí viene el sistema binario, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y Linneo fue extraordinariamente exitoso con esto, de tal forma que el año 58, 59 ya llevaba la 10ª edición de su libro. El abate Molina lo conocía, lo había leído en Chile, había estudiado su método y lo aplicó, lo tenía aplicado a los animales y a las plantas y a los minerales que él conoció mientras viajaba entre todos estos emplazamientos. Entonces, una educación y este deseo de conocer y aplicar este método que permite, ¿no es cierto?, ligarlo y cuando se va a Europa, obviamente, bueno, ya puede escribir con el lenguaje apropiado a su tiempo y describir las especies de Chile. Él termina sus estudios teológicos en Imola en 1773, unos días antes de que la orden de los jesuitas fuera extinguida por un decreto papal. De ahí entonces se había ordenado sacerdote, de ahí que se conoce como abate. El término abate, si uno va a los diccionarios españoles, se encuentra con que es un sacerdote ordenado en el extranjero, visto desde España, por cierto, y además de eso, un sacerdote que no tiene una orden desde entonces, una orden religiosa a la que pertenece. Entonces, ahí tenemos nuestro abate Molina, y en vida todavía de Carlos Linneo publica su compendio de la historia natural y civil del Reino de Chile, que tenemos la fortuna en estos 2 volúmenes de tenerlos, fueron con los cuales se inició la edición Bicentenario, la Biblioteca del Bicentenario. Estos fueron los primeros 2 textos que Chile decide publicar en 2010, en homenaje, ¿no es cierto?, en recordatorio de personas que fueron gestoras o importantes para la identidad nacional. Ya vamos a llegar a ese tema,
con más detalle. En 1782 publica su ensayo de la historia natural de Chile, fecha que ponemos y donde buscamos las revisiones, las descripciones originales hechas por el abate Molina, y una segunda edición que se publica en 1810, año que debemos recordar, ¿no es cierto?, porque es el año de la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces aquí hay una sincronía interesante de la obra final de Molina respecto a taxonomía, y donde Molina se corrige a Molina, ¿no es cierto? Hay aquí ponerse al día de lo que había pasado entre estos años, y ¿no es cierto?, nos deja esta obra que afortunadamente la tenemos traducida al español por parte del profesor Rodolfo Jaramillo, y que está disponible en PDF y se puede bajar de Memoria Chilena, que es un sitio que recomiendo, donde se puede bajar el texto y leerlo directamente, y que está en español porque había sido publicado, ¿no es cierto?, en Italia. Entonces ahí tenemos a nuestro abate y tenemos el vínculo con Carlos Linneo. Quiero mencionar, también es de su tiempo, James Cook. ¿Y por qué lo menciono? Porque James Cook recolectó plantas y, en el sur de Chile, en sus viajes, en la primera expedición, tengo entendido. Estas son 3 expediciones que hizo. En la tercera, ¿no es cierto?, muere en Hawái, en un altercado con los primitivos habitantes de Hawái, y recolecta plantas, y Forster y Foster reciben esas plantas en Gran Bretaña, de la colección hecha por James Cook, y ahí tenemos la descripción del canelo. El Dream is Wintery. Winter era el capitán del buque en el que venía Cook, y el notro. Esos son los que recuerdo, ¿no es cierto?, en este momento descritos ahí. Entonces, hay especies chilenas descritas por Linneo, James Cook, y después el gran descriptor de nuestra flora y fauna, ¿no es cierto?, de este tiempo, es el abate Molina. He puesto aquí también a Juan Bautista Lamarck, un francés, que nace, ¿no es cierto?, 4 años más tarde que el abate Molina, y muere el mismo año que el abate Molina, en París en diciembre, y Molina muere en septiembre del año. Ahora, ¿por qué mencionar a Jean-Baptiste Lamarck? Tiene que ver con nosotros. Bueno, hay especies chilenas descritas aquí en la Enciclopedia Metódica, y hay una muy especial, descrita por Linneo en realidad, y en la cual está ligado Lamarck, porque la frutilla, nuestra frutilla, bueno, cuyo nombre científico es Fragaria chiloensis, la frutilla chilena, fue llevada por un francés a los jardines botánicos de París, y fue hibridizada con una frutilla de California, y en esos experimentos de hibridización participó Lamarck. La especie Fragaria chiloensis la describió Linneo. Molina, en su texto, trata de corregirle, le dice, porque en realidad esta no fue recolectada en Chiloé, en realidad fue recolectada en Penco. De ahí viene, ¿no es cierto?, las plantas de frutillas que fueron llevadas en barriles con tierra y hibridizadas allá, y el abate Molina le dice, mire, no es de Chiloé, está en otros lugares de Chile, debiera llamarse chilensis, pero obviamente tiene precedencia, como lo describió Linneo, y es Fragaria chiloensis. He querido mencionar a Alexander von Humboldt, que teníamos que tenerlo presente, ¿no es cierto? Alexander von Humboldt leyó al abate Molina, incentivó, ¿no es cierto?, los viajes, la lectura del abate Molina, los viajes a América de von Humboldt,
y él tiene la deferencia de ir a visitarlo en 1805 a Bolonia. Pero no eran los tiempos de ahora, que nos podemos conectar a través de internet, mandar un WhatsApp y sabemos si la persona está o no está. Bueno, ahora en este momento no podemos salir, pero esos son nuestros tiempos. Hace el viaje desde Alemania a Bolonia y no lo encuentra porque el abate Molina andaba recolectando en algunos lugares afuera y nadie sabía cuándo recolectaba, cuándo podían volver. El abate Molina lamenta esto porque dice que habría sido oportunidad de conversar acerca de algunas discrepancias que tenemos acerca de los temas y aclarar estos temas. Y por último he mencionado aquí a Charles Darwin, ¿no es cierto? Si uno va hoy día a la biblioteca de textos de Charles Darwin, vamos a encontrar los textos de Molina que Darwin leyó, Darwin cita a Molina ¿no es cierto?, corrige algunas cosas respecto al origen de los terremotos, pero claro, es obvio que el abate Molina fue conocido, fue leído, ¿no es cierto? Y uno podría hacer aquí muchas vinculaciones con todos estos personajes, pero dado el tiempo lo vamos a dejar solo hasta aquí. Más adelante viene algo que une a Juan Ignacio Molina, Lamarck y probablemente Darwin, o sea, perdón, con certeza Darwin, porque él es reconocido por la teoría de la evolución. Lamarck propuso un mecanismo totalmente erróneo para cómo ocurría la herencia y el proceso de cambio de las especies, y Juan Ignacio Molina tiene en una de sus memorias una cosa notable sobre las relaciones entre los tres reinos de la naturaleza que las personas reconocen, los especialistas reconocen como algo que fue visionario y muy previo al origen de la teoría de la evolución de Darwin. Darwin, debemos recordar que en este viaje alrededor del mundo, en el año 31 al 35, tuvo la oportunidad de vivir 2 años en Chile y por lo tanto pudo observar, ver las especies que había descrito Molina y, ¿no es cierto?, también sus omisiones y lo que él no describió. Entremos al científico. Especies aplicando el método de Linneo que hoy reconocemos como del abate Molina. Bueno, tierras maulinas, donde supongo que hay muchos de las personas que están viendo esta charla, el espino. Tenemos que poner, ¿no es cierto?, Molina, corregido por el propio Molina. Y aquí, aprovechando esta ave que fue elegida y está en el texto sobre el abate Molina que publicó Explora y la Universidad de Talca, ese libro para niños que ustedes han conocido, vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas especies que fueron descritas por el abate Molina y lo que podemos aprender de la forma en que están escritos los nombres científicos. Esta es la rara, esta es una hembra y ese es el macho. El nombre común es rara o cortarramas. El nombre científico es Pitotoma rara, Molina, ¿no es cierto?, 1782. Cuando se citan las especies de esta forma, ¿no es cierto?, ese es el género, ese es el epíteto específico. Estas dos constituyen el nombre científico y este es el autor que lo describió, el apellido del autor que lo describió y el año en que fue descrito. Y si el autor y el año están sin paréntesis, significa que el nombre científico no ha tenido cambio desde su descripción. ¿Qué cambio puede tener un nombre científico? Es que la especie es movida a otro género. Eso es lo más habitual. O que la especie, ¿no es cierto?, no sea reconocida como del autor porque tenía precedencia otra descripción previa,
y ya no pertenece a este autor, sino que se cita a la anterior. Y aquí, ¿no es cierto?, estas otras dos, que van a ser las únicas que vamos a mostrar de esta forma, Aulacomia ater y Austromegabalanus psittacus, en que tiene entre paréntesis. Entonces, cuando la citación está bien, el autor, si está entre paréntesis, significa que la especie fue cambiada de género. Los géneros son como un saco, ¿no es cierto?, donde están todas las especies que comparten grande cantidad de atributos comunes, pero son diferentes entre sí, no se pueden reproducir entre sí. Si el autor y el año están entre paréntesis, significa que la especie fue cambiada de género por un autor en fecha posterior. El Espino tenía a Molina entre paréntesis, ese es del ensayo de la historia natural de 1782, que fue corregido por el propio Molina porque lo cambió, lo tenía en el género Mimosa y luego lo cambió a Acacia en el año 1810. Entonces, Molina corrigiéndose a Molina, por eso estaba la primera parte en paréntesis. En un breve resumen, ¿no es cierto?, aquí tenemos algunas de las plantas que describió el abate Molina. Ayer estaban hablando del keule, ¿no es cierto?, en las conferencias de esta serie, el peumo, el macten, el quillay, el boldo, el litre, el maqui, la luma, la patagua, etcétera, etcétera. Entre las aves, la diuca, el pelícano, la garza, el flamenco, el cisne de cuello negro, el caranca, el queltehue, la tórtola, la rara, ¿no es cierto?, que le acabo de mencionar, el tordo, el trile, la loica, etc. Entre los mamíferos solamente aquí puse unas pocas, la huiña, el gato colocolo, la chinchilla, el ratón degu, la vizcacha. Entre organismos marinos, el erizo negro comestible, el toyo de Juan Fernández, la nutia de mar, la cholga, el choro zapato, el picoroco, y muchos, muchos otros que no menciono aquí. Aquí está su ilustración del abate Molina, ¿no es cierto?, de la araucaria y la palma chilena, y el juego de los araucanos, que como veremos luego, ¿no es cierto?, la visión que había en Europa cuando ellos llegan, se encuentran con que se pensaba que los pueblos nativos de América en realidad no tenían una cultura. Entonces, esto está explicado, ¿no es cierto?, explica muy bien el poner los juegos como parte de su publicación. Este es algo que tomé de una publicación del profesor Hugo Moyano del año 2008. En realidad, el 2007 se cumplió el tercer centenario del nacimiento de Carlos Linneo. Entonces, él publica este trabajo en que compara los aportes del abate Molina y de Linneo. Solo aquí tenemos, ¿no es cierto?, que solo los animales, no puse lo de las plantas porque tenemos un número muy alto de especies de plantas, pero Moyano se dedicó solo a mencionar los de los animales. 117 especies animales descritas por Molina, 53 de ellas estaban válidas según Estuardo el año 2007, y aquí están: aves, mamíferos, peces, anfibios, insectos, vermes, ápteras, incluyendo 2 géneros nuevos. Piura, él creó el género Piura, y está vigente hoy día, y tiene numerosas especies en el mundo, y Pitotoma, creó ese género para la rara, y está vigente hasta el día de hoy día, y sumaron las especies de corta rama que hay en el resto de América. Y el profesor Moyano generó esta imagen notable. Les decía que en ciencia estos 2 hombres ligados para siempre, aplicando un método que está vigente hasta hoy día y en nuestro escudo nacional, símbolo, ¿no es cierto?, de nuestra identidad, se miran frente a frente el cóndor, Vultur gryphus, Linneo 1758, y el Hippocamelus bisulcus,
Molina 1782. Ligados ahí para siempre. Ustedes ya saben por qué él no está entre paréntesis y por qué Molina está entre paréntesis. Estos son los libros que publicó Molina, y todos los hizo radicado en Bolonia. El Compendio de la Historia Geográfica Natural del Reino de Chile, que es el primer volumen que les he mostrado aquí, traducido al español en 1788. El ensayo sobre la historia natural de Chile, el ensayo sobre la historia civil de Chile, que es el segundo volumen, y que este está traducido por don Nicolás de la Cruz y Bahamonde. Nicolás de la Cruz y Bahamonde, amigo del abate Molina, y el conde del Maule, traducido mientras él vivía en España, y que mantenía las noticias con cartas al abate Molina en los 1800, al comienzo del 1800, 1810, 14, hacia adelante, que le mantenía al tanto de cómo estaban las batallas en Chile, ¿no es cierto?, por la libertad y el intento de recolonización española. Ya dijimos que en 1810 el ensayo sobre la historia natural de Chile, y las memorias de historia natural, que son varias, y yo quiero destacar aquí solamente dos. Las analogías poco observadas entre los tres reinos de la naturaleza, que leyó ante la Academia de Ciencias Pontificias de Bolonia, donde él era miembro de la Academia, y que le costó una acusación ante la Inquisición, del cual obviamente fue sobreseído, pero él aquí manifiesta la idea de que hay elementos en los minerales que se comparten con los vegetales, y en los vegetales que se comparten con los animales, entonces como una cadena de cambio en que de uno pasamos al otro. Esas son las ideas de la evolución. No hay otra cosa que esa. Y en los minerales, ¿en qué piensa? En los cristales. Los cristales como se van consolidando y formando, ¿no es cierto? Y generando, él les llamaba fósiles, porque ese es el término, no sé si en italiano o en latín, ¿no es cierto?, para los cristales. Entonces tenían la capacidad de crecer, las plantas también, los animales también, etc. Y sobre la propagación sucesiva del género humano. Esto es notable, porque mucho antes que se entendiera dónde estaba el origen del hombre y cómo habrían sido las rutas de migración, algo que sigue vigente hasta el día de hoy, él se atrevió a proponer esta hipótesis de que el origen del hombre era monofilético, o sea, se habían originado en un solo lugar. Él propone que, entiendo que era en Asia, sabemos hoy día que es en África, pero respecto al poblamiento de América, dice que habían sucesivos poblamientos, y adelanta la hipótesis de que el poblamiento de Chile, de la zona central de Chile, viene de la Oceanía. Dígame si eso no es notable. Si es esto lo que se acaba de descubrir, o sea, recientemente se ha podido publicar desde Chile, que hubo asentamientos en Monteverde, cerca de Puerto Montt, mucho antes que los asentamientos en América del Norte, contradiciendo la hipótesis de que los seres humanos, todos los de América, los pobladores de América, avanzaron, caminaron, ingresaron por Alaska y caminaron hacia el sur. No. Y se ha demostrado, ¿no es cierto?, de que tenemos
rasgos y características de un poblamiento, ¿no es cierto?, de acorde a un poblamiento que ocurrió desde la Oceanía. Y elementos que la Abate Molina utiliza y que son notables es, por ejemplo, decir de que en Chile había perros y había gallinas antes que las que introdujeron los españoles. Y los argumentos que utilizaba es que habían nombres en mapudungún para estos organismos. Recientemente, estudios genéticos han mostrado que las gallinas tríntelas de los huevos azules no están relacionadas más con las de Europa, sino que con las de Oceanía. Eso, ¿no es cierto?, atreverse, o sea, esa intuición de la Abate Molina para proponer estas cosas, que eran totalmente inesperadas para las personas que escuchaban sus... hablan del genio que había detrás de él. Y este no temor de manifestar ideas que podrían en el futuro probarse de que eran erróneas, pero en este caso le acertó. Este es el resumen de Xavier y Hervé, que son argentinos, ¿no es cierto?, de los temas por los cuales el Abate Molina debe ser recordado, ¿no es cierto?, y hace referencia a estas dos memorias que yo destaqué ahí. Bien, pues, por eso, ¿no es cierto?, es reconocido como un sabio grande entre los grandes de su tiempo. Si no basta lo que le he dicho, ¿no es cierto?, cierro esta primera parte porque contribuyó como nadie en toda América del Sur, o en toda América en realidad, a que en Europa se conociera sobre nuestra tierra en los términos científicos apropiados para su época. Fue miembro de numerosas academias de ciencia. Napoleón lo hizo miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia y del Instituto Pontificio de Bolonia, entre otras, muchas otras sociedades científicas. Recibió ofrecimientos de cátedra en la Universidad de Bolonia. Algunos dicen que nunca lo aceptó, otros dicen de que habría enseñado griego en la propia Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia disputa ser la más antigua del mundo. Fue leído por von Humboldt, Charles Darwin, etc. Y díganme si este no es un reconocimiento espectacular. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de los Hombres Ilustres de Bolonia, y su busto estuvo colocado entre los de Galileo y Copérnico, hasta que fueron repatriados, ¿no es cierto?, los restos a Chile. Vamos al 2 y al 4 ahora por los pares rápidamente, porque el tiempo está pasando muy, muy rápido, ¿no es cierto? Les decía que es un chileno que estuvo a la altura de los desafíos de su tiempo. Vamos a ver cuáles son estos. Y es un modelo a seguir, ¿no es cierto? Ya ha dado algunos esbozos del punto 4, pero ¿qué diría? Molina patriota. Esos son los desafíos de este tiempo. Y el presidente Lagos, que era el presidente de la República en 2010, en este texto, en la presentación que hace, lo llama uno de los forjadores de la identidad nacional. Molina, sus vocaciones de científico, sacerdote, y yo agregado el de profesor. Lo de científico ya hemos visto, lo notable que hizo, ¿no es cierto?, con esta inclinación que la vocación que se siente, el llamado en el corazón. Me llevó desde mis más tiernos años a observar las producciones de la naturaleza y particularmente los animales, sobre los cuales, mientras viví en el país, hice todas las investigaciones posibles. Un conjunto de circunstancias conocidas de todo el mundo me obligaron a interrumpir mis observaciones. En palabras del propio Abate Molina en su ensayo de 1810. Mientras se formaba en Chile, ¿no es cierto?, estudió griego y latín, filosofía,
como había decidido ser sacerdote, ahí está su vocación sacerdotal, solo llegó hasta el segundo año de teología, y aquí lo sorprende, ¿no es cierto?, la orden de expulsión de los jesuitas. Ahora, con lo que sabía lo compartía. En Italia enseñó latín, enseñó griego, enseñó francés, enseñó filosofía, geografía y ciencias naturales a hijos de familias nobles de Bolonia. Esto era su medio de sustento. Pero en su casa enseñaba a niños de familias que no podían pagar sus estudios. Entonces, esta vocación de profesor, ya vimos que entre 1764 y el 65 enseñó en un colegio en Talca, ¿no es cierto?, antes de irse de Chile, y luego siguió en esta vocación de enseñar. Tuvo muchos notables discípulos en Italia, y son a ellos, algunos de ellos, los que recomendó cuando rechazó ofrecimientos de enseñar, de ocupar una cátedra de historia natural, por ejemplo, en la Universidad de Bolonia. Estos son los tiempos, ¿no es cierto?, en que se debe ser patriota. Mientras vive en España, perdón, en Europa, en Francia, ocurre el inicio de la Revolución Francesa. Napoleón invade España, se constituye en Chile como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, las primeras juntas de gobierno, tanto en España como en Chile, y el 18 de septiembre de 1810, ¿no es cierto?, se genera la primera Junta Nacional de Gobierno, el mismo año en que el abate Molina publica su segundo ensayo, que es una coincidencia, ¿no es cierto?, del tiempo. Lo que dicen los especialistas en el abate Molina es que mucho antes de que esto sucediera, él soñaba con un país libre y redactó una constitución que había enviado a través de amigos, ¿no es cierto?, a Chile. No sé quién es el receptor, la han dado persiguiendo, no la he podido encontrar, a lo mejor en la audiencia hay algún especialista que sepa dónde podemos hallarla. Es reconocido como mentor de Francisco de Miranda, y sabemos la importancia que tuvo Miranda para todos los líderes que generaron, ¿no es cierto?, los movimientos libertarios en América, y particularmente en Bernardo Higgins. Y esas conexiones explican lo siguiente. Esto es un mensaje de Francisco de Miranda a Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos, con un ejemplar de un texto del abate Molina. Molina hace honor a la raza que odia, pues nunca un autor de cualquier época ha escrito descripción más clara, científica e inteligente de un país. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Y quiero destacarlo especialmente aquí. Porque el abate Molina y los otros jesuitas que llegaron a Europa fueron defensores de los pueblos americanos ante la visión distorsionada en boga en ese tiempo en Europa, producto de las publicaciones de Poe y de Buffon. ¿Qué decían estas publicaciones? La filosofía era que en América los pueblos en realidad tenían un escaso desarrollo, y no había cultura, ¿no es cierto?, propiamente tal que pudiera ser destacada de América. Los seres humanos eran de estatura baja, los hombres poco viriles carecían de barba, el clima era malsano, incluso los buenos productos que se traían de Europa, como el trigo y otros cereales, aquí, y las vacas, y, ¿no es cierto?, los animales domésticos, disminuían, producían cada vez menos, etcétera, etcétera. No había minerales que destacar, etcétera. Entonces, los jesuitas, que estaban bien educados y llegaron, se encontraron con
esta visión acerca de América y su cultura, se transforman en defensores. Y el abate Molina es el que habló en el lenguaje científico más apropiado. Y uno cuando mira ahora sus textos sabiendo esto, sabe que es respuesta. Por eso Chile, descrito por el abate Molina, tiene un clima tan espectacular que lo puede comparar como la Italia de América. La producción, por eso es que habla de los minerales y del valor que tiene, ¿no es cierto?, cada uno de los productos de nuestra tierra. Y la predicción es que va a llegar a ser esta tierra muy poblada, que lo único que le falta es mayor cantidad de personas. Entonces liga la naturaleza con la economía y con el desarrollo humano total. ¿Y por qué esto con Jefferson? Porque Jefferson estaba en lo mismo. Tiene tratados para defender la cultura de América del Norte, etc. Entonces, Jefferson en Estados Unidos, Clavijero en México y otros jesuitas, ¿no es cierto?, que escriben tratados en este tiempo, junto con Molina, son defensores de la identidad nacional. Lo otro es que decían que no había un lenguaje propiamente tal. Y Molina dice que hay un lenguaje, la lengua chilena para él es el mapudungún. En sus textos, los nombres vulgares de las especies, ahí veíamos en la frutilla el nombre que tenía, ¿no es cierto?, que tiene el mapudungún. Entonces, esos son los nombres que refleja en sus textos y que algunos de ellos los incluye como el epíteto específico o como lo incluye en el nombre científico. Y con esto voy a ir terminando, ¿no es cierto?, porque para ver esto de Patriota. Su fortuna inicialmente había sido requisada porque pensaron que era un español ausente de Chile, entonces la hacienda de Guaraculén había sido requisada. Él fue el último heredero de su familia. Por ahí por 1815-16 se enteró de esto. Entonces en sus cartas al conde del Maule le expresa el deseo de donarlo a Chile para que se construyera una biblioteca pública en Talca, y habla de los textos que debiera tener, ¿no es cierto?, para enseñar matemáticas, astronomía, física, química, etc., a los jóvenes de la ciudad. Posteriormente le visita en Bolonia, quien luego fue obispo, ¿no es cierto?, José Ignacio Cienfuegos, y le da un poder a José Ignacio Cienfuegos, porque ya no quedaban familiares de él en Chile, le da un poder al obispo José Ignacio Cienfuegos para disponer de las propiedades que él tenía en Chile y que lo destinara a fundar un colegio para educar a los jóvenes. Y este es el origen del Liceo Abate Molina de Talca. El obispo José Ignacio Cienfuegos, ¿no es cierto?, se encargó de hacer todos los trámites. El Fundo Guaraculén fue comprado por un abuelo de don Francisco Encina, el historiador, y después pasó, creo que, a una familia Valenzuela. No sé realmente dónde está las casas, si algo queda. En 1930 fueron visitadas por Januario Espinosa, y ese relato está aquí en el texto, ¿no es cierto?, que se llama El Abate Molina, uno de los precursores de Darwin, que es una impresión de la editorial Zigzag. Como resultado de repatriación de
parte de sus propiedades, o sea, parte de los textos y algunos elementos que tenía que habían en Bolonia, una visita de Vicuña Maquena. Hay un gran homenaje que se hace a la Batemolina y se llama, ¿no es cierto?, a un concurso para construir esta escultura. Esta fue la primera escultura que se forjó en Chile, según dicen los textos que he estado leyendo. Se inaugura en 1861, estuvo en la Alameda, en Santiago, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, y después fue trasladada frente al Liceo Batemolina, y está ubicada en Talca. Diego me contaba ayer de que fue repuesta porque había sido dañada por el terremoto, y así que está de vuelta en este lugar. Y antes que eso, ¿no es cierto?, se había fundado la ciudad de Molina en 1834, y esta ciudad, Villa de Molina, ¿no es cierto?, fue construida en homenaje a la Batemolina, en lo que era la ex hacienda Quechereguas, tengo entendido, ¿no es cierto? Es muy importante en nuestra historia. Los restos de la Batemolina están en la iglesia de Villalegre. Ahí están, ¿no es cierto? Yo en el año 2006 que hice una visita a ese lugar con algunos amigos. Aquí atrás, ¿no es cierto?, hay una reja ahí, ¿no es cierto?, está la urna, con una pequeñita con el tamaño de los huesos más largos, y aquí en esa bóveda lateral está rodeado por los organismos que describió la Batemolina, y fue pintada por don Pedro Olmos. Después de que esto pasó, ¿no es cierto?, la iglesia fue declarada monumento nacional. Ahí está Villalegre, ¿no es cierto? Y si alguno de ustedes no ha visitado, ¿no es cierto?, hoy día Villalegre recibe muchas visitas por Camiloaga. Sería bueno de que empezáramos a visitar este lugar, pues, de la Batemolina. El año 66 fueron repatriados sus restos a Chile. El año 67 se emitió esta estampilla, ¿no es cierto?, de la Batemolina, y este busto de la Batemolina estuvo a la entrada de Villalegre y hoy día está en el museo. Otros homenajes, ¿no es cierto?, Chile tiene un buque científico que se llama Batemolina. Fue donado, lo administra el IFOP, fue donado en tiempos del presidente Elwin. Japón ha donado 2 buques oceanográficos a Chile. El primero fue el Tsumi, que se hundió en Valparaíso, y luego, ¿no es cierto?, donaron en la Batemolina. Yo estoy convencido que el que se haya puesto a Batemolina se debe a este hombre que está aquí, Patricio Bernal, que fue ex profesor de la sede de Talcahuano, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y después fue director de IFOP en este tiempo. Después trabajó en la FAO, y hoy día es el director del instituto que tienen los australianos, el instituto de investigación que tienen los australianos en Chile. Y ahí es lo que dice el sitio del IFOP acerca de la Batemolina. Nuestra universidad y la Facultad de Ciencias rindió también un homenaje a la Batemolina. Nosotros desde el año 91 teníamos un laboratorio costero en Lenga, que fue destruido parte de fue destruido por el terremoto de 2010, y lo remodelamos y pudimos inaugurarlo el 30 de junio del 2010, así que la próxima semana, el próximo martes, cumplimos 10 años con esta facilidad donde se hace investigación científica orientada a la ciencia del ambiente costero, litoral, la Estación de Biología Marina Abate Juan Ignacio Molina. El próximo 30
¿no es cierto? Estamos haciendo una conferencia parecida a esta, desde aquí de Concepción, para recordar este hito, y además, ¿no es cierto?, estamos con el bicentenario de el ensayo sobre la historia natural de Chile de 1800. Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Hay numerosas referencias que he citado y hay otras que no cité, pero igual mencioné. Muchas gracias por la atención. Esto fue un nuevo episodio de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y el Par Exploramáula de la Universidad de Talca. Los invitamos a encontrarnos el próximo jueves a las 12 horas para conversar sobre un nuevo tema de ciencia y tecnología. ¡Nos vemos!